Magnet presenta. Hola a todos y sean bienvenidos al último episodio del curso Pensar la Historia. Yo soy Andrés Alba, historiador del equipo de Bully Magnets, y hoy tendremos nuestras reflexiones finales sobre el asunto que nos ocupa, que es pensar históricamente. A lo largo de estos episodios hemos descubierto qué es la historia, cómo se hace y qué efectos tiene en nuestra vida y nuestra sociedad. Se trata de un asunto, como ven, muy complejo, que requiere mucho pensamiento crítico y reflexión. Pero al final de todo esto, y a ustedes que les gusta la historia, podrían llegar a pensar, bueno, ¿y si yo no soy historiador, qué hago con toda esta información? Bueno, lo más valioso de todo esto es que las herramientas y formas de pensamiento que hemos explorado no son únicas de los que se dedican a la historia como disciplina. En realidad, son herramientas que nos pueden servir a todos nosotros para enfrentarnos a la información y las interpretaciones del pasado con las que lidiamos y vivimos día a día. Porque la historia nos atraviesa todo el tiempo. Claro que está presente cuando investigamos sobre qué pasaba en el Imperio Romano, dónde estaba Constantinopla o quién era María Estuardo, pero también es cierto que está presente en nuestro día a día, en los discursos políticos, en las pláticas con nuestros profesores, incluso con nuestros abuelos o familiares. Es decir, la historia está todo el tiempo y nuestras reflexiones en torno a qué es hoy y por qué es así tiene que ver con lo que ha pasado en años anteriores. Al final, lo que más nos importa de la historia es cómo se relaciona con nuestro presente y nos explica muchas cosas, desde cómo cierto partido político llega al poder, o por qué un equipo no puede ganar históricamente un campeonato, o conocer incluso nuestra genealogía, quiénes fueron nuestros padres, abuelos y antepasados. Todo eso son funciones que responden a preguntas del presente, pero que solo tienen su respuesta cuando miramos al pasado. Y esas respuestas no son otra cosa que un cúmulo de interpretaciones que se complementan y se contraponen, algunas muy clásicas como las que aprendemos en la escuela, otras más novedosas o incluso espinosas como las que podemos encontrar en un libro o sobre todo navegando en internet. Porque actualmente el mundo digital nos provee de la mayoría de la información. Cuando necesitamos saber algo sobre la historia y el pasado, es lo que encontramos en internet, en las redes y en los usuarios que ahí habitan, lo que ayudan a formar nuestras propias interpretaciones o incluso alimentarnos de las interpretaciones de alguien más. La cantidad de información que circula en el mundo digital es maravillosa. Fuentes primarias, secundarias o interpretaciones están disponibles en todo momento y en una cantidad que no conocíamos hasta el día de hoy. Pero eso también es un gran problema. Cada vez hay más información y se vuelve difícil muchas veces descubrir quién ha hecho esas versiones, para qué pretende y cómo debemos nosotros como usuarios aceptarlas, integrarlas o incluso criticarlas. Es un proceso de sobreinformación en el que pensar históricamente puede ayudarnos a resolver el gran problema. Y recordemos las fases del pensamiento histórico que hemos revisado con anterioridad para ver cómo nos sirve en el mundo contemporáneo. Para empezar, todas las ideas, versiones e interpretaciones de la historia que encontramos en internet son, como se dice, una interpretación a partir de hechos históricos. Pero esa interpretación puede tener distintas fuentes o hechos como su base. Identificar la información base con la que se construye cualquier interpretación se convierte en una habilidad indispensable en nuestros tiempos. Ahora que si se preguntan cómo utilizarlas prácticamente en el día a día, bueno, pues la próxima vez que vean un discurso histórico, lo primero que deben cuestionar es ¿de dónde sacó esa información? ¿Qué fuentes se está utilizando? ¿Utiliza fuentes primarias? ¿Otros libros? ¿Interpretaciones? ¿De dónde vienen esas ideas? Idealmente, quienes hacen estos discursos deberían poder mostrar esa información. Revisen la bibliografía, las notas al pie,
o de plano contacten a estas personas y pregunten de dónde viene la información. Tal vez descubran, además de información nunca antes vista, la razón por la que alguien toma una o cierta postura. Buscar las fuentes, preguntar por el origen de la información es el primer consejo de pensar históricamente en este mundo digital. Si las fuentes no están disponibles, también recuerden que la maravilla del mundo digital es que cada quien puede buscar información. Libros, revistas, artículos, incluso profesionales de la historia están disponibles en las redes. Hay que acudir a ellos para tener una nueva visión. No significa necesariamente estar de acuerdo con todas estas versiones, pero por lo menos conocer aquellas que resultan más sólidas por su investigación, por su lógica al argumentar y por las explicaciones que nos dan de lo que ocurrió en tiempos remotos. Y en caso de que las fuentes sí estén disponibles, pues también revísenlas. Muchas veces damos por sentado con ver el título de un libro o de una fuente que ahí está toda la información y podemos confiar, pero la forma que se vuelve más divertida la historia es cuando uno mismo conoce las fuentes, las explora, las revisa y podemos formar así nuestra propia opinión y criterio sobre el pasado. En segundo lugar, recuerden que la verdad histórica es una fantasía. No hay una versión única de lo que ocurrió en el pasado, ni lo que significa. Explicar la historia requiere una mente crítica y abierta, dispuesta a transformarse y conocer las visiones de otros grupos o de otras personas. Hay que estar dispuesto a escuchar, pero al mismo tiempo tener el ojo bien abierto para asegurarnos de que estas versiones sean honestas y que siguen sus fuentes de manera responsable y no solamente tratando de polemizar o reducir la historia a un equipo contra otro, buenos contra malos, blanco y negro. En realidad la historia es mucho más compleja y se enriquece cuando tomamos en cuenta puntos de vista que pueden dialogar. Y por supuesto, con todo lo que hemos reflexionado durante el curso, también existe la posibilidad de que uno haga su propia historia, que esté dispuesto a integrarse en estos discursos históricos y crear sus propias interpretaciones. No tienes que ser un historiador profesional para poderte cuestionar sobre el pasado, para analizar las fuentes, para cotejar la información y para buscar un espacio para contar tu propia historia. Porque la maravilla de hablar y pensar historia es que todos tenemos cabida en ella. Y sí, a veces puede ser un viaje rudo, con mucho pleito, contradicción, y enfrentar el asunto de que el pasado está perdido y que no podemos más que reinterpretarlo a partir de las evidencias y fuentes que nos quedan. Es un trabajo que funciona mejor cuando se hace en comunidad y en sociedad, abiertos al diálogo y a una reflexión profunda. Pensar históricamente es dar sentido a nuestro presente, que a veces se siente muy acelerado, pero no, la historia sirve como un ancla, como ese momento de perspectiva que nos permite recordar, pensar e imaginar cómo seres humanos en otros tiempos vivieron, pensaron, sintieron y enfrentaron esta incertidumbre que tan familiar nos es en el presente. La historia es maravillosa y una herramienta para poner los pies en la tierra. No solo es un cúmulo de datos, sino una posibilidad de explicar nuestra naturaleza humana. Y espero que este breve curso les haya ayudado a contemplar las posibilidades al momento de hacer, leer y pensar la historia. Gracias por haber participado en este breve curso sobre historia. Puede ser algo básico, un primer paso, pero espero que para muchos de ustedes sea el primero que dar para atreverse a ver la historia como una materia profunda y maravillosa. Yo soy Andrés Salva, miembro del equipo de Bully Magnets, y disfruten sus habilidades para pensar históricamente. Hasta la próxima.